Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, sean bienvenidos a nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Distrito de Los Olivos, Lima, Perú. Qué bueno poder estar juntos en este tiempo de celebración y de adoración a nuestro Dios y también dando gracias a Dios por este Día del Niño. Así que el día de hoy queremos honrar al Señor también agradeciendo a Dios por los pequeños, por nuestros hijos y celebrando también su día. Recordando lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Realmente debemos cuidar y formar a nuestros hijos. Y en este tiempo de pandemia debemos orar pidiendo al Señor su protección y también su salvación a ellos. ¿Qué tal si oramos al Señor? Bendito Dios, te agradecemos, Padre bueno, por esta mañana en la cual tú nos permites adorarte y alabarte con todo nuestro ser. Y también, Señor, nos permites interceder, Padre bueno, por cada niño, para que cada uno de ellos, Padre bueno, puedan conocerte, escuchar tu voz, recibirte en sus corazones y empezar una generación de bendición. Y Padre, te pedimos protección por ellos también en este tiempo tan difícil, Padre bueno, donde ha aumentado, Señor, los contagios, pero pedimos la protección tuya, Señor, sobre cada una de ellos. Te agradecemos y te bendecimos, Padre bueno, y te adoramos y dedicamos todo este servicio a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Continuemos, mis hermanos, con nuestro servicio, adorándole con todo nuestro ser. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? Oh, 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 oh. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi roca y mi torre fuerte, ¿por qué habré de temer? Oh, 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 Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Prepararé para ver la victoria, la batalla es del Señor. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi ayuda en el día de prueba, ¿por qué habré de temer? Oh, 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 Él me esconderá en su santuario en tiempo de
Qué bello es poder alabar y glorificar su nombre. Hermano, qué bueno es poder alabar, qué buena canción que hemos escuchado hace un momento. Recuerden, mis hermanos, misiones es nuestra razón de ser y nosotros desde aquí seguimos haciendo misiones. Las misiones están en el corazón de nuestro buen Dios. Hermanos, en este tiempo oremos por el misionero, el pastor Jesús Londoño, ahí en España. Él está pidiendo para que Dios cuide su salud física, emocional y espiritual. Y pueda Él seguir siendo de guía. Pueda Él seguir siendo, hermano, guía en todas las personas que están buscando de Dios. Hay muchas personas que por este rebrote que hay en España están buscando el arrepentimiento, están buscando a Cristo. Oremos para que todas esas personas busquen el verdadero arrepentimiento, busquen al verdadero Salvador y use a nuestro misionero, el pastor Jesús Londoño, ahí en España. Hermano, qué buena oportunidad de que Dios pueda tocar los corazones de muchas personas en España. Oremos, hermanos, oremos por esas personas, oremos por la salud de nuestro misionero, el pastor Jesús Londoño y su familia. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias por este tiempo que nos permites orar, Señor, por cada uno de los misioneros y en forma particular, en forma especial por el misionero Jesús Londoño, por su esposa, Señor, y por sus hijas. Señor, te pedimos por su familia pastoral, Señor, para que ellos, Señor, puedan recibir de ti toda sabiduría, Señor, todo cuidado, Padre Santo. Tú fortalece esa familia, Señor, y ellos puedan seguir predicando y anunciando de tu reino. Señor, oramos por las personas que te han aceptado como Salvador, Señor, para que puedan seguir firmes, Señor, puedan seguir firmes buscando tu palabra, Señor. Oramos por las personas que aún no te aceptan. Toque el corazón de muchas personas, Padre Santo, y puedan volver a encontrarse con el Salvador. Señor, que ellos puedan encontrarse con tu rostro, con Jesús, puedan buscar el verdadero arrepentimiento, Padre Santo, y puedan aceptarte como Salvador. Gracias, Señor. Gracias por las cosas que tú haces, Señor, en la vida de cada una de las personas. Gracias porque cuidas de nuestro misionero, el pastor Jesús Londoño y su familia. Dejamos sus vidas en tus manos, Señor. Nosotros desde aquí nos comprometemos a seguir haciendo misiones, Señor, orando y ofrendando por cada uno de ellos. Porque entendemos que misiones es nuestra razón de ser y entendemos que las misiones están en tu corazón, Padre Santo. A ti toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Recuerde, seguimos haciendo misiones. Continuemos con nuestro culto de adoración. Si no fuera por la gracia del Señor, nosotros no seríamos sus hijos, no podríamos tener el gozo de la salvación, ni podríamos tener la bendición de poder hablar con Él por medio de la oración. Sublime gracia, maravillosa gracia, ¿verdad? Queremos decirles, mis amados hermanos, que nosotros oramos permanentemente por el bienestar económico de cada familia de la iglesia. Y queremos decirles también que si quieren ustedes entregar sus diezmos y ofrendas, hay dos maneras para poder hacerlo. La primera es llevarlo a la iglesia. Ahí tenemos el personal en vigilancia que está perfectamente capacitado en todas las normas de bioseguridad para poder entregar los diezmos y ofrendas. Y la segunda forma es hacer un depósito en nuestras cuentas del Banco Continental y Banco del Crédito que aparecen ahora en pantallas. Una vez hecho el depósito, saca una fotocopia del voucher y ahí coloca, por favor, el mes al cual corresponde y si corresponde a diezmos o si corresponde a ofrendas. Y de esa manera podremos llevar nosotros la contabilidad necesaria y oportuna para el buen manejo de los recursos del Señor. Queremos decirles también que para nosotros el diezmo y la ofrenda es un acto de adoración y de alabanza. Es un acto de adoración porque reconocemos a Dios como proveedor de todo cuanto existe. Es un acto de alabanza porque le damos gracias al Señor al momento de entregar nuestros diezmos y ofrendas por todas sus bendiciones recibidas. Amén. Y tenemos que decirle también que la Biblia muestra que Dios ama al dador alegre, no aquel que da por responsabilidad solamente, no aquel que da por obligación solamente, sino aquel que da de una manera alegre, sabiendo que estos recursos redundarán en el avance del Evangelio y en el cumplimiento de la voluntad de Dios a través de su iglesia. Amén. Así que vamos a orar al Señor
y orar por los diezmos y ofrendas que hoy día traemos ante Él. Oremos, por favor. Padre amado, te damos gracias, Señor, en este día maravilloso de poder adorar y alabar tu nombre. Decirte, Señor, que traemos nuestros diezmos y ofrendas, reconociéndote a ti como proveedor, Señor, como el proveedor de todo cuanto existe y de todo cuanto tenemos. Te rogamos, bendito Señor, que tú bendigas estos diezmos y ofrendas. No los traemos ante ti por obligación, no los traemos ante ti, Señor, por responsabilidad, sino que los traemos ante ti con alegría y con gozo de poder, Señor, obedecerte, de ser parte de la obra de tu reino, de ser contado como pueblo tuyo. Gracias, Señor, por los diezmos y ofrendas que hoy día traemos. Rogamos que tú los bendigas y haya el alimento necesario en tu casa, que haya los recursos necesarios para poder seguir adelante, bendito Señor. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Sigamos con una preciosa alabanza. Necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, damos oh la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, damos oh la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre,
autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Ahora tengamos la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer San Mateo capítulo 6, versículos 9 hasta el 15. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala y lea junto con nosotros. San Mateo capítulo 6, versículos 9 hasta el 15. Dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Un saludo cariñoso a cada uno de nuestros amados hermanos de nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el distrito de Los Olivos en Lima, Perú. Y también a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos ven tanto del interior del país como de otros países. Sean ustedes bienvenidos a nuestro servicio dominical. Y también un saludo cariñoso a todos nuestros niños, a nuestros niños de la red Creciendo y a todos los niños, porque hoy se celebra el Día del Niño. Así que un saludo cariñoso para cada uno de ellos. El Señor Jesús amaba a los niños y le dijo a sus discípulos: dejad que venir a ellos, que ellos vengan a mí, dejad que ellos vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¡Qué bendición! El reino de los cielos está lleno de niños. Así que, mis amados hermanos, un saludo cariñoso a todos nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros hijos. Así que un saludo cariñoso desde aquí, desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el distrito de Los Olivos, en Lima, Perú. Y vamos a nuestro tema de hoy, el Sermón del Monte, la última parte de la oración del Padre Nuestro que vamos a ver el día de hoy. Oremos al Señor, que Dios pueda hablar a nuestra vida y a nuestro corazón de una manera muy, pero muy especial. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo especial que nos concedes. Háblanos, 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 instrúyenos por medio de tu palabra y trae salvación, Padre eterno, en este día.
porque si hay alguien que no te conoce, pueda decidirse por Jesucristo. Pero aquellos que somos tus hijos, edifícanos, corrígenos, anímanos, aliéntanos por medio de tu palabra, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo tan especial. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con nuestra serie, el Sermón del Monte. Continuamos estudiando paso a paso la oración modelo guía de nuestro Señor Jesús, el Padre Nuestro. Hoy vamos a ver la sexta parte de esta hermosa oración que el Señor Jesús le enseñara a sus discípulos en el Sermón del Monte. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Llegamos al final de la oración del Padre Nuestro, pero no al final de nuestro estudio del Sermón del Monte, un estudio que vamos a continuar estudiando domingo tras domingo hasta que culminemos este sermón. La oración del Padre Nuestro es lo que hemos estado estudiando. La oración del Padre Nuestro es una oración que atiende a todas nuestras necesidades. Si tú nos has seguido el estudio, te vas a dar cuenta que la oración del Padre Nuestro sigue todas nuestras necesidades. Es una oración integral. Cubre nuestra necesidad de adoración y respeto a Dios, cubre nuestras prioridades como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, cubre nuestras necesidades físicas, nuestra necesidad de perdón y por último nos ayuda a vivir de victoria en victoria. Porque dice el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y es que mientras que estemos en este mundo vamos a necesitar de la protección divina. Escúchame, mi hermano, mi amigo. Mientras que estemos en este mundo vamos a necesitar de la protección divina, ya que este mundo está en oposición a Dios, está en contra de Dios. Y por ende, todo mecanismo moral de nuestra sociedad está visiblemente alterado. Por no decirlo, no sirve para nada. Las malas tendencias dominan en los hombres, desde sus antepasados perdidos. Y donde quiera que miramos, nos enfrentamos a la cultura prevaleciente de este mundo depravado. Este mundo es un mundo depravado. Y todos los días tenemos que hacerle frente a este mundo depravado. Y encima de todo esto tenemos que hacer frente a un enemigo que nos ataca continuamente nuestra fe, como es Satanás. Por eso estamos en la obligación de orar, como el Señor Jesús nos dijo que debiéramos orar. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estudiemos esta última petición del Padre Nuestro y respondamos hoy día, dos preguntas de manera especial. Uno, ¿qué nos enseña esta última petición? No nos metas en tentación. ¿Qué nos enseña esta última petición? El pedido del Señor Jesús a primera lectura, escúchame bien, parece enigmático. ¿Por qué? ¿Por qué parece enigmático? Porque le pide a Dios, no nos metas en tentación. Como si fuera Dios quien nos introdujera en la tentación. Algo que estaría diametralmente opuesto a lo dicho por el escritor Santiago, porque tú y yo hemos leído la carta de Santiago, y Santiago lo dice claramente en Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Notas lo que nos dice Santiago? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sabes dónde radica el problema? El problema radica muchas veces en no comprender el significado de la palabra tentación en el idioma original en que se escribió, que fue el idioma griego. La palabra griega que se usa aquí en la oración del Padre Nuestro para tentación es la palabra griega peirasmos. Y esta palabra griega tiene dos significados. En primer lugar, tentación para caer en pecado. Ese es el primer significado. Tentación para caer en pecado. O seducir a una persona para que ésta peque o cometa algo malo. Este es el significado corriente de la palabra tentar. Por ejemplo, el apóstol Pablo recomienda a los esposos a no negarse el uno al otro en la intimidad conyugal, en la intimidad sexual, a menos que sea de mutuo acuerdo para orar. Ahora, ¿por qué es que Pablo recomienda que los esposos no dejen de tener intimidad sexual, salvo para orar? ¿Pero por qué deben mantenerse unidos? ¿Para qué? El apóstol Pablo dice, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. ¿Notas lo que dice 1 Corintios 7:5? Para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia.
En este sentido, el significado de la palabra griega peirasmos para tentación, notas, estaría diciendo que Satanás sería el peirasmén o el tentador por excelencia. Así lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Satanás es el tentador por excelencia. Así lo hizo con nuestro Señor Jesús. Dice Mateo capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el desierto para ser tentado por el diablo. ¿Recuerdas lo que nos cuenta en la palabra de Dios? Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Y al ver que nuestro Señor Jesús tenía hambre, después de haber ayunado, Satanás lo desafió tentándolo a que convirtiera las piedras en pan. Luego lo tentó llevándolo al pináculo del templo para que se tirara de allá arriba a fin de que los ángeles lo recojan. Por tercera vez Satanás tentó al Señor Jesús diciéndole que no le daría, que le daría todos los reinos del mundo si él se postraba y lo adorara. Ahora, noten mi hermano, seducción para el mal. Y quien está ligado, unido a la seducción para el mal, a la tentación para el mal, siempre es Satanás. Siempre, siempre. Este es el trabajo de Satanás mientras que tú y yo estemos aquí en la tierra. Él trata de meternos en la tentación, pero con la intención de arruinar nuestra vida, con la intención de destruir nuestra vida. La mayor parte de la tentación, peirasmos en el griego, a que somos sometidos, viene del diablo. Toda tentación para mal viene del diablo. Cuando nos empeñamos más y más en vivir por fe, confiar en Jesucristo, agradarle en todo, viene el diablo para tentarnos por todos los medios con el propósito de hacernos fracasar en nuestro intento de vivir para Dios. El diablo nos tienta para destruirnos, para debilitar nuestra fe y hacernos caer en la trampa del pecado. No lo olvides. No lo olvides. El diablo nos tienta para destruirnos, para debilitar nuestra fe y para hacernos caer en la trampa del pecado. Pero el otro significado, escúchame bien, el otro significado de la palabra tentación, de la palabra griega peirasmos, la primera es tentación para el mal, pero la segunda es prueba para verificar y fortalecer nuestra fe. El segundo significado de la palabra peirasmos es una prueba para verificar y fortalecer nuestra fe. Aquí la prueba es de Dios, ya no es del diablo. Aquí la prueba es de Dios, pero con el propósito de verificar si nuestra fe es auténtica, leal, verdadera y a la misma vez limpiar nuestra fe y fortalecerla. Dios permite que los hombres sean colocados en una situación en la que puedan caer, pero en que a la misma vez espera que no caigan. Es una situación que puede llegar a ser nuestra ruina, pero de la cual se espera que salgamos espiritualmente fortalecidos. Eso es la prueba. Contiene la idea de comprobar la calidad de una persona. La prueba tiene la idea de comprobar la calidad de una cosa. Es una prueba donde podemos fracasar, pero donde se espera que no fracasemos. A veces Dios permite que seamos sometidos a pruebas, peirasmos, es decir, a prueba, sufrimiento, tribulación, para verificar nuestra fidelidad y a la misma vez purificar y fortalecer nuestra fe. Te lo voy a mostrar esto a través de un ejemplo de lo que estamos diciendo. ¿Recuerdas la historia de Abraham, este siervo de Dios, este patriarca de Dios, el fundador de la nación hebrea? Dios probó la fe de Abraham con una prueba de obediencia. Dios probó a Abraham con una prueba de obediencia. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas, dice, que probó Dios a Abraham. Quien prueba es Dios. Dios le dijo a Abraham que tomara a su único hijo, Isaac, y lo llevara al monte Moriah y lo ofreciera a Dios en sacrificio. Isaac, no olvides que Isaac, el hijo de Abraham, le había nacido en la vejez a Abraham. Y nada hubiera podido ser una prueba y una tribulación más severa que la petición que le hizo Dios. Sacrifícame a tu hijo. Era una prueba tremenda, severa para Abraham, porque ese hijo le había nacido en la vejez. En la vejez.
Entonces imagínate, mi hermano, se levantó una tormenta en el corazón de Abraham y lo inundó la desesperación. La pregunta es: ¿por qué sometió Dios a Abraham a tan grande prueba? Peirasmos, palabra griega, peirasmos. ¿Por qué Dios sometió a Abraham a tan grande prueba? ¿Sabes cuál es la razón? La posible razón, mi hermano, la razón. Al parecer, Abraham había comenzado a amar más a su hijo Isaac que a Dios. Al parecer, Abraham se estaba deslizando y su amor por su hijo Isaac estaba pasando por encima de su amor a Dios. Al ver que Abraham estaba en peligro de traicionar y desobedecer a Dios, Dios decide probar la calidad de su fe, pero a la misma vez lo que buscaba Dios era perfeccionar su confianza en Dios. Que su amor a Dios esté por encima de cualquier persona. Así que Dios lo puso en una prueba. Lo bueno, ¿sabes qué es lo bueno, mi hermano? Que Abraham salió victorioso de la prueba que habría de determinar si era obediente a Dios o no. En obediencia al mandamiento de Dios, Abraham llevó a su único hijo al monte Moriah, lo ató, lo colocó sobre la leña. Y al ver que Abraham era verdaderamente obediente a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios lo libró de la prueba e impidió que matara a su hijo con un cuchillo y le proveyó el cordero para el sacrificio. Pasó con éxito la prueba Abraham y por tanto recibió la bendición. Su fe, la fe de Abraham se vio fortalecida. Por eso se le conoce a Abraham como el padre de la fe. La pregunta que debe estar surgiendo en nuestra mente es, después de ver este ejemplo, es: pastor, esa palabra griega peirasmos, en la oración del Padre Nuestro, no nos metas en tentación, debe traducirse tentación para mal o prueba para bien. ¿Cuál de las dos traducciones debemos usar en no nos metas en tentación? ¿Qué es lo que estamos pidiendo a nuestro Dios en la oración del Padre Nuestro? ¿No caer en la tentación para mal o no caer en la prueba para nuestro bien? La respuesta, mi hermano, es ni uno ni lo otro. Ni uno ni lo otro. Nuestro Señor no está pidiendo que escojamos no caer en la tentación o que escojamos no caer en la prueba, sino más bien el Señor se está colocando en el lugar de cada uno de nosotros, en tu lugar y en mi lugar. ¿Con qué propósito el Señor Jesús se coloca en tu lugar y en mi lugar? Con el propósito de evitar caer en algo que es sumamente peligroso para nuestras vidas. Eso es lo que está tratando de hacer nuestro Señor Jesucristo, que tú y yo caigamos en algo sumamente peligroso. No nos metas en tentación. ¿Sabes qué es no nos metas en tentación? Es la petición de un creyente que desprecia y teme tanto caer en el pecado. Así es. Quien ora, no nos metas en tentación, Dios, no nos metas en tentación. Quien ora de esa manera es alguien que realmente no quiere caer en pecado. No quiere ofender a Dios con el pecado. Quiere escapar de toda posibilidad de caer en el pecado. Quien ora de esa manera. Por eso lo que hace el Señor, lo que hace es escoger evitar en lugar de enfrentar. Lo que está haciendo el Señor Jesús es ayudarnos a entender que lo que debemos hacer es evitar en lugar de enfrentar la tentación o la prueba. Tú y yo debemos tratar de evitar entrar en una prueba y entrar en una tentación en lugar de enfrentarla. Creo que todos nosotros quisiéramos evitar el peligro o el problema que ocasiona el pecado en nuestras vidas. Todos quisiéramos evitarlo. El Señor Jesús está tratando de colocarse entre tú y yo y quiere que tú y yo evitemos el pecado en nuestras vidas a toda costa. Pero aquí puede estar surgiendo una paradoja bíblica en nuestra mente. Pastor, evitar caer en tentación está bien. Nadie quiere caer en ella. Nadie debe caer en la tentación porque es para destruir nuestras vidas. El pecado es horrible. Pero evitar la prueba, cuando la prueba nos hace bien a los cristianos, suena ilógico según la misma Biblia. Ahora, es cierto, mi hermano, suena ilógico, como que evitar la prueba, ¿no? Más de uno puede estar, pero pastores, si usted nos ha predicado, nos ha enseñado que la prueba es para nuestro bien, no es para nuestro mal. Entonces, ¿cómo es que usted nos dice que debemos evitar la prueba? Es cierto, mi hermano. Sabemos que las pruebas son un medio para crecer espiritualmente, moralmente, emocionalmente.
El carácter cristiano se fortalece por medio de las pruebas. Lo dice bien claro Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero ¿por qué quisiéramos evitar aún estar en un tiempo de prueba? ¿Por qué? Por una sencilla razón, mi hermano. Por la sencilla razón de que muchas veces la prueba puede convertirse en una tentación. Te lo vuelvo a repetir. Por una sencilla razón, porque muchas veces una prueba puede convertirse en una tentación. Por eso es que el Señor Jesús está orando. No nos metas en tentación, no nos metas en prueba. Porque muchas veces una prueba puede convertirse en una tentación. Quizás alguno estará pensando o estará preguntando, pastor, ¿puede explicarse un poco mejor? Te lo explico con un ejemplo, mi hermano. Te lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Recuerdas? Mucho tiempo después que los hermanos de José, el patriarca José, lo vendieran como esclavo en Egipto, ¿qué dijo José? Mucho tiempo después que lo vendieran. ¿Qué le dijo José a sus hermanos? Génesis 50:20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Notas, mi hermano? Cada lucha, cada prueba que José experimentó de parte de Dios permitió que su vida espiritual creciera. Y al final estuvo en capacidad de comprender los planes de Dios para su vida. No solo los comprendió, los ejecutó. Ejecutó cada plan de Dios para su vida y José se convirtió en un instrumento para preservar a la nación de Israel. Eso es lo que busca Dios por medio de las pruebas, fortalecernos para cumplir sus planes, perfeccionarnos y que comprendamos que cada circunstancia de nuestra vida está encaminada a cumplir los planes de Dios. Lo dice bien claro el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Al final, la prueba, mi hermano, es para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Pero, una prueba se puede convertir en una tentación. ¿Qué hubiera pasado, mi hermano, si José no se hubiera encomendado a Dios como lo hizo? Si José no hubiera confiado en Dios y hubiera renegado de todo lo que vivió a manos de sus hermanos, a manos de la esposa de Potifar, a manos de la cárcel. ¿Qué hubiera pasado? Imagínate solamente, ¿qué hubiera pasado? Ponte en el hipotético caso de que José nunca hubiera confiado en Dios, no hubiera dependido de Dios en su vida. Y hubiera renegado de todo lo que le pasó. Satanás, ¿sabes qué hubiera hecho? Habría convertido la prueba en tentación. Y José hubiera cedido y posiblemente la historia de José hubiera terminado de otra forma. José hubiera renegado de su fe en Dios. José se habría acostado con la esposa de Potifar. En la cárcel se habría convertido José en un extorsionador peligroso y quizás hubiera sido el creador de la banda de los destructores de Egipto. Eso le hubiera pasado a José si la prueba se hubiera convertido en tentación. Gracias a Dios. Gracias a Dios. José no actuó así. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? No siempre vamos a estar sometidos a la voluntad de Dios. No siempre estaremos dependiendo de nuestro Dios en medio de las pruebas. Nuestra fe muchas veces es muy frágil. De ahí que la petición, escúchame, la petición de nuestro Señor Jesús en el Padre nuestro es de mucha ayuda para ti y para mí. ¿Por qué? Porque en esa oración, cuando nosotros estamos diciendo no nos metas en tentación, estaríamos pidiendo algo así al Señor, a nuestro Dios. Señor, nunca nos lleves a una prueba que se puede tornar en una tentación tal que no podamos resistir. En cambio, líbranos de cualquier prueba que cause el mal en nosotros como una consecuencia natural. No nos pongas en una situación que no podamos manejar. Eso estaríamos pidiéndole al Señor Jesús. No nos lleves a una prueba que se puede convertir en una tentación mañana más tarde y de la cual no podamos resistir la tentación.
Líbranos de cualquier prueba que cause un mal natural. Líbranos, no nos pongas en una situación. Eso estaríamos pidiendo, mi hermano. Eso estaríamos pidiendo. Esta petición es como si estuviéramos clamando esa promesa de 1 Corintios 10:13. Fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. Eso estaríamos pidiendo, mi hermano, en la oración del Padre Nuestro. Aunque Dios no nos va a tentar para que pequemos, Él va a permitir ciertas cosas, mi hermano, ciertas circunstancias en nuestra vida, en tu vida, mi vida, que se convertirán en pruebas para nosotros. Cuando delante de usted, por ejemplo, cuando delante tuyo, mi hermano, o delante mío se te presente una revista, o un libro, una película, o un programa de TV, eso puede ser una prueba para que tú puedas revelar tu fortaleza espiritual. Pero si no pasas la prueba, ¿qué si no pasas la prueba? Tu fe estaba débil y no pasas la prueba. Esa prueba se puede convertir en una tentación que podría incitarte a la lujuria o podría llevarte al pecado. Por otro ejemplo, si te han despedido del trabajo, eso puede ser una prueba. Un despido del trabajo es una prueba. ¿Cómo vas a enfrentar esta situación? Si lo tomas con gozo, si te encomiendas a Dios, pasarás la prueba. Pero, Satanás te va a tentar para que te quejes. Te va a tentar para convertir esa prueba en tentación, para mal. Y quizás haga todo lo posible para que tú arruines la reputación de tu jefe. Y tú comiences a decir, me han despedido. Esos mal jefes, esa mala empresa, son unos ladrones. Lo que antes no decías, lo comienzas a decir ahora porque te han despedido. Son unos ladrones. Y cediste a la tentación. Lo que fue una prueba, al final se convirtió en una tentación para tu mal. Porque no pasaste la prueba. No pudiste superar la prueba. Si tú hubieras confiado en Dios, hubieras dicho, amén, gracias Señor. Tú das y tú quitas. Pero como no pasaste la prueba se convirtió en una tentación. Y al final comenzaste a hablar mal de tu jefe. Cuando en Mateo leemos, escúchame mi hermano, cuando en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para Dios fue una prueba para examinar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo como hombre. Para Satanás fue una tentación para destruir su virtud. Dios usa nuestras pruebas para ayudarnos a confiar más en Él, para fortalecer a otros que después pasan por las mismas pruebas. También las usará para acercarnos a su palabra y a la oración. La última petición del Padre Nuestro es una oración de protección en contra de presumir, mi hermano. Sí, la última petición del Padre Nuestro, no nos metas en tentación, es una oración de protección en contra de la presunción, en contra de la autosuficiencia, en contra de ese falso sentido de seguridad. Escúchame, mi hermano, así es, porque muchas veces nosotros nos sentimos seguros. Señor, mándame la prueba, mándame la tentación, tranquilo, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, eso es presunción, eso es autosuficiencia. ¿Recuerdas a alguien que se portó de esa manera? Pedro. Cuando el Señor Jesús le pidió a Pedro, Jacobo y Juan que se quedaran con él mientras él oraba en el huerto de Getsemaní antes de su arresto y crucifixión, le dijo, quédense allí, oren conmigo. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos se durmieron. Jesús le dijo a Pedro, Mateo 26, 40, 41, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús sabía que Dios iba a poner a prueba a Pedro. El Señor Jesús sabía que Dios iba a poner a prueba a Pedro. Pedro debía demostrar si era verdaderamente leal a Jesucristo. Más cuando Pedro Bocón, le había dicho al Señor Jesús en Mateo 26, 33, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, Pedro mismo dijo, Señor, pruébame. ¿No?
Pruébame, Dios, ¿no? Yo no me voy a escandalizar, aunque todos se escandalicen de ti, Jesús, yo nunca me voy a escandalizar. Así que el Señor Jesús sabía que Dios iba a poner a prueba la fidelidad, la lealtad de Pedro. Pero el Señor Jesús también sabía que Satanás habría de tentar a Pedro a negar al Señor Jesús. El Señor Jesús se lo dijo a Pedro. El enemigo os ha pedido para zarandearos. Después de haber declarado que estaría dispuesto a morir con el Señor Jesús, el Señor Jesús le dijo bien claro a Pedro, en Mateo 26:34, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El Señor Jesús le pidió a Pedro, Pedro, vas a ser probado por Dios. Pedro, vas a ser tentado, vas a ser probado por Dios para fortalecer tu fe, para probar la calidad de tu confianza en Jesús, tu lealtad en Jesús. Pedro, vas a ser tentado por Satanás para destruir tu vida, Pedro, mantente orando. Pedro, mantente alerta. Pedro, mantente orando. Como que recuerda como Pedro recuerda la oración del Padre Nuestro, que te enseñé, por favor, tiempo atrás, recuérdalo. Pedro debió haber orado, Señor, no nos metas en tentación. Pedro debió haber ese momento en que el Señor Jesús estaba orando en Getsemaní. Pedro debió arrodillarse y Pedro debió haberse mantenido orando. Señor, no nos metas en tentación. Señor, nunca me lleves a una prueba que presente una tentación tal que no la pueda resistir. Dame la salida, Señor. Si Pedro hubiera orado de esa manera, hoy el final de Pedro en esa etapa hubiera sido diferente. No hubiera negado al Señor Jesús. Pero Pedro no lo hizo. Se quedó dormido. Porque Pedro actuó con autosuficiencia. Pedro actuó con orgullo. Pedro actuó diciendo, Señor, yo voy a vencer toda prueba, toda tentación. Yo voy a ser fiel a Jesús. Yo no lo voy a traicionar. No voy a ceder a la tentación. Y por no orar, Pedro terminó mal. Satanás sacó agua para su molino, convirtió la prueba de Pedro en una tentación donde Pedro se dio a ella. ¿Por qué? Porque no oró como le dijo que orara el Señor Jesús en la oración del Padre Nuestro. No oró de esa forma. El Señor Jesús, no lo olvides, mi hermano, se está colocando en tu lugar y en mi lugar para que tú y yo oremos con humildad. Señor, no nos metas en una prueba tan difícil, tan dura, que se pueda convertir mañana más tarde en una tentación y cedamos a ella. Dios, líbranos de toda prueba, de toda tentación. Somos seres humanos. El espíritu puede estar bien, pero la carne es débil. Este cuerpo aún es un cuerpo no redimido. Luchamos, batallamos contra el pecado. Así que debió orar Pedro así. Tenemos que aprender a orar, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es una oración que va contra el orgullo. Esa es una oración que va contra la autosuficiencia. Esa es una oración de humildad. No es una oración que te dice, Señor, yo voy a enfrentar las pruebas, las tentaciones, yo puedo. No, mi hermano. Eso no quiere el Señor Jesús. El Señor Jesús quiere que con humildad tú ores. Señor, no nos metas en una prueba tal que mañana más tarde el enemigo la utilice como una tentación para destruirme. Líbrame de todo ello, Señor. Líbrame de ello. Así debió haber orado Pedro. Pero no oró. El Señor le dijo, velad y orad para que no cedas a la tentación. ¿Qué hizo Pedro? Se durmió. Como muchos de nosotros nos dormimos. Nos dicen, ora, hermano, ora, dale tiempo a la oración, dale tiempo a la palabra. ¿Qué hacemos nosotros? Nos quedamos dormidos. Y después nos vemos derrotados por la tentación, en la prueba y en la tentación. Nos vemos derrotados. Porque simplemente no hemos ejercido la disciplina
espiritual de la oración. Mi hermano, toma en serio la oración del Padre Nuestro. Toma muy en serio la oración del Padre Nuestro. Tenemos que orar. No nos metas en tentación. Tenemos que orar. Y voy al segundo punto, rapidito, mi hermano. Ya te expliqué lo que significa no nos metas en tentación. ¿Cómo salir victoriosos de toda tentación o prueba? Porque esto es importante. Déjame ayudarte rápidamente. Esto es el segundo punto, aunque no está en el pasaje. Mi hermano, está en varios pasajes, pero déjame dártelo. ¿Cómo salir victoriosos de toda tentación o prueba? Rapidito. En primer lugar, 1. Reconoce que la prueba o la tentación son reales. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que la prueba o la tentación son reales, mi hermano. Déjate de autosuficiencias, déjate de orgullos, déjate de creerte el superhombre, la supermujer. Las tentaciones y las pruebas son reales. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa que cree firme, no, mire que no caiga. No, mi hermano, no juegues con las pruebas. No juegues con la tentación. Las pruebas que Dios permite en nuestras vidas para fortalecernos son reales. Así como las tentaciones que Satanás te pondrá en tu vida para destruirte, también son reales. Estas pueden venir en cualquier momento y nos pueden agarrar desprevenidos. Tenemos que estar alertas y bien fortalecidos. 2, lo segundo. Nunca olvidemos el proceso por el cual caemos en el pecado. No olvides, mi hermano, a veces nosotros somos tan inocentes que nos olvidamos del proceso por medio del cual caemos en el pecado. Hay un proceso, mi hermano, que Satanás lo ha repetido a través de la historia. Lo hizo con Adán y Eva y lo ha repetido. Satanás no es creativo, mi hermano. Tú debes haber escuchado eso más de una vez. Satanás no es creativo. Satanás repite siempre el proceso para hacer caer en el pecado. Y nosotros seguimos metiéndonos en ese proceso. ¿Dónde está ese proceso de cómo caemos en el pecado? Santiago 1, 14 y 15. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia está atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En ese solo versículo, en esos dos versículos de Santiago 1, 14 y 15, encontramos todo el proceso por el cual las personas caen en el pecado. ¿Sabes cuál es esa? Son varias, son 5 etapas, 6 etapas. 1 o 5 etapas, 6 etapas. Todo comienza en nuestra mente. Todo comienza en nuestra mente. Con nuestra concupiscencia, con una mente mal alimentada, con una mente deseosa de satisfacer los deseos carnales. Aquí está. Te lo he dicho. Toda victoria o derrota se encuentra en la mente. Allí están las victorias o las derrotas en nuestra vida, sea en la prueba o en la tentación. Si tu mente es una mente mal alimentada, si tu mente es una mente deseosa de satisfacer los deseos carnales, los deseos de este cuerpo, ahí empieza todo. 2, la segunda etapa de toda caída en pecado, la atracción. Viene la atracción. ¿Sabes qué es la atracción? Colocar nuestros ojos en la carnada. Y para que colocar nuestros ojos en la carnada, ¿sabes qué hace Satanás? Hace la carnada apetecible. Él maquilla el pecado, haciéndolo para hacer algo atractivo, inofensivo, beneficioso, dulce y placentero. Así es. Eso es lo que pasó, mi hermano, eso es lo que hacen los pescadores. Para pescar un pescado, ¿qué hacen los pescadores? Ponen un gusano hermoso, grande. Se ve fresco, dulce, se ve placentero. ¡Qué rico gusano!, dicen los pescados. Y entonces ponen sus ojos en la carnada y van y cogen la carnada. ¿Notas, mi hermano? Eso hace Satanás con nosotros. Nos coloca la carnada y nosotros ponemos nuestros ojos en la carnada. Pasó con David. David tenía su mente mal alimentada. Empezó a levantar tarde, descuidó su tiempo con la palabra. Y después colocó sus ojos en la carnada, colocó sus ojos en Betsabé. Tercera etapa, luego viene el engaño. La tercera etapa de cómo caemos en pecado, la tercera etapa, el engaño, la seducción. La seducción te dice, ¿eso es bueno? ¿Eso que vas a hacer es bueno?
no te hace daño. Nadie, mira, nadie se va a dar cuenta. Nadie. Estás tú solo con esa persona. Nadie. Estás solo tú frente al televisor. Nadie se va a dar. Estás tú solo frente al internet, frente a la computadora. Nadie se va a dar cuenta. Además, después pides perdón a Dios. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Te va a perdonar. Así que tranquilo. Peca, no te va a pasar nada. Además, todo el mundo lo hace. La seducción, el engaño. La cuarta etapa de cómo caemos en el pecado. Viene la concepción del pecado. El bebé se gesta en el vientre. El espermatozoide se unió al óvulo y se formó un embrión. Quiere decir que en la mente ya se gestó el pecado. Ya se formó ahí el embrión en nuestra mente. Pero hasta aquí, ¿sabes qué? Podemos retroceder. Hasta aquí todavía hay una opción de retroceder si uno escapa como José. Si uno escapa como José y suelta la ropa y sale corriendo desnudo. No cometas el error que cometió David. David puso sus ojos en la carnada. Luego dijo, bueno, es la esposa de Uría, matamos a Uría y no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema, no va a pasar nada, ni va a salir embarazada, nada, no va a pasar nada, el engaño, ¿no? Protégete, David. Y luego David concibió su pecado en la mente. Y en lugar de huir y salir de la terraza, David se quedó allí mirando a Betsabé. Y luego que hemos concebido el pecado, 5, se da a luz el pecado y se consuma el pecado, se comete el pecado. Se llevó a la acción. David lo llevó a la acción. David lo mandó traer a Betsabé y se acostó con ella. Y 6, se produce la muerte. Todas las consecuencias que conlleva el pecado. En David, el pecado fue que Betsabé salió embarazada. Y ese bebé murió. Y todas las consecuencias en la familia de David. La familia de David se destruyó. Cuidémonos. Ese es el proceso. Cuida tu mente. Desde aquí debe partir. Cuidemos nuestra mente. Cuidemos ese proceso. Ya lo sabes, no lo olvides. Satanás repite ese proceso siempre. Satanás no hace cosas nuevas para llevarte a caer en tentación. Él repite todo ese proceso. 3, el tercer consejo, por favor, para salir victorioso. No dejemos de orar. Lo hemos dicho todo este día. No dejemos de orar. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que mantenernos siempre en oración por nuestra propia vida. Tenemos que orar como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Señor, cuidémonos de situaciones en que la tentación tenga la oportunidad de vencer. Defiéndenos de los ataques de tentación que provienen de nuestra propia naturaleza y de la seducción del enemigo y de otras personas. Defiéndenos de los ataques del mundo, de la carne y del diablo. Esta es la oración que reconoce nuestra debilidad. Somos débiles, mi hermano. Tenemos que orar, no podemos confiar en nosotros mismos. Orar. Es la oración que está enmarcada en una sociedad donde la inmoralidad ha llegado a las esferas de toda la vida, mi hermano. La inmoralidad ha llegado a todas las esferas de nuestra sociedad, de nuestra familia, el gobierno, el trabajo, hasta de la religión. Para muchos en nuestra sociedad la norma es lo incorrecto. La presión para que se acepte ese patrón de comportamiento es terrible. Pidamos por eso el ser librados aún del maligno, del enemigo. Eso es lo que significa, mi hermano, literalmente, más líbranos del mal. Más líbranos del mal significa literalmente líbranos del malo. Y tenemos que pedirle a Dios que Dios nos libre del enemigo. La oración del Padre no solo nos libra de nuestras propias debilidades, sino también de los ataques del maligno, de Satanás. Tenemos que orar, Dios, guárdanos del enemigo. Por eso es que, mi hermano, no solamente tenemos una lucha con nuestra carne, tenemos una lucha con el enemigo terrible que busca destruir nuestras vidas. Hay una guerra espiritual.
Esta no es una oración de miedo, mi hermano. No, cualquiera puede decir, pero pastor, esto es una oración de miedo. No, es una oración que recalca la omnipotencia de Dios. Dios, yo no puedo. Yo puedo salir vencido. Pero Dios, tú eres omnipotente, tú eres todopoderoso y en ti puedo vencer. Eso es la oración del Padre nuestro. Me apropio de la victoria de Dios. Lo dijo bien claro Santiago en el capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así es, tengo que someterme a Dios, resistir al enemigo. Y Él va a huir de nosotros, mi hermano. Va a huir y vas a tener la victoria. 4, no solamente ora, no dejemos de leer la palabra de Dios, no dejemos de leer la palabra de Dios, no dejemos de leer la palabra de Dios, no dejemos de leer la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús terminó de ayunar 40 días y 40 noches, la Biblia nos dice que el Señor Jesús fue tentado 3 veces por el enemigo. Primero fue tentado a satisfacer los apetitos del cuerpo. En segundo lugar fue tentado a satisfacer los apetitos del poder. Y en tercer lugar fue tentado a satisfacer su ambición por toda la fama, las cosas materiales. Y las 3 veces el Señor, ¿sabes con qué se defendió, mi hermano? ¿Sabes con qué se defendió el Señor Jesús? Con la palabra de Dios. Él dijo en el versículo, en Mateo capítulo 4, versículo 4, 7 y 10, escrito está, escrito está, escrito está. Se defendió con la palabra de Dios. El salmista David dijo con mucho acierto, Salmo 119, versículo 11, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. He guardado la palabra en mi mente, en mi corazón. He guardado la palabra en mi mente para no pecar contra ti. Cuanto más lea la palabra, cuanto más la estudie, cuanto más la obedezca, mi hermano, la palabra será mayor la victoria sobre el pecado. Así es, porque cuando venga la tentación, mi hermano, cuando venga la carnada, Satanás te ponga la carnada, la tentación, tu mente va a estar llena de la palabra. Y entonces cuando aparezca una imagen en la televisión, una imagen fea, horrible, sensual, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a agarrar el control remoto y vas a apagar esa televisión. Lo vas a apagar rápidamente porque tu mente está protegida por la palabra de Dios. Está protegida por la palabra de Dios. ¿Notas? Por eso decía Spurgeon, Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, o la palabra de Dios te aleja del pecado o el pecado te aleja de la palabra. Así de sencillo. Así es. Así que por eso te animamos a leer la palabra. ¿Y tú qué haces? En lugar de leer la palabra, ¿qué haces? Ves, pasas 1 hora, 2 horas frente al televisor, en lugar de pasar más tiempo con la palabra de Dios. Y por eso caes en pecado. Y después cuando caes en pecado, vienes a nosotros y nos preguntas, pastor, ¿por qué caí en pecado? Pero caíste en pecado por tu falta de disciplina, porque te faltó ejercer, ir a la palabra de Dios, orar, velar y orar. Te pasó lo que le pasó a Pedro. Te pasó lo que le pasó a Pedro. Te ganó la autosuficiencia. Te ganó tu orgullo, ¿no? Te ganó tu orgullo. Yo puedo, no, tranquilo, yo puedo. Eso de estar orando, ¿no? Eso es para fanáticos religiosos. Yo no soy ningún fanático, yo soy un cristiano. No, mi hermano. No. Mejor es que te digan fanático, mejor es que seas fanático y pases tiempo en la palabra, orando, mejor es que pases tiempo escuchando música cristiana, pases tiempo con otros creyentes, a que tú pierdas tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu vida, tu familia. Es mejor. Mantente en la palabra de Dios. 5. Recuerda, la tentación se puede resistir. Recuerda, la tentación se puede resistir. Lo dijo bien claro el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nuestras tentaciones no son únicas, mi hermano, escúchame, nuestras tentaciones no son únicas. Todos las pasamos. Dios no va a permitir tentaciones en nuestra vida que nosotros no podamos soportar. No, Dios no va a permitir en nuestra vida tentaciones que no podamos soportar. Dios no va a permitir algo que sobrepase a nuestras fuerzas. No, nunca. Si no, Dios sería injusto, pues. Si Dios te permitiera una tentación o una prueba en tu vida que sobrepasara tus fuerzas, entonces Dios
sería injusto. Dios te estaría enviando justamente a la muerte sin ninguna oportunidad de luchar. No, mi hermano, Dios no hace eso. Dios nunca va a enviarte una prueba, una tentación. Dios nunca va a permitir una tentación en tu vida, ni ninguna prueba que sobrepase a las fuerzas que tú tienes, que Él sabe que tú puedes. Toda prueba o tentación en nuestras vidas fue hecha para que pueda ser resistida. Toda. Que mi hermano pase una prueba diferente a la que yo paso, eso siempre va a pasar. Que de repente la prueba de mi hermano, digamos nosotros, esa prueba yo no la podría pasar, pero mi hermano sí está listo. Dios le envió, él necesitaba esa prueba. A Dios te va a enviar a ti otra prueba diferente. Dios trabaja con cada uno de nosotros de manera diferente. Pero las pruebas que Dios permite en nuestras vidas, las tentaciones que Dios permite en nuestra vida de parte del enemigo, son tentaciones que pueden resistirse. Y Dios siempre va a dar la salida para poder soportar, mi hermano, siempre. 6, el último consejo. Busquemos todo el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos todo el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Hebreos dice, Hebreos 4:15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono del poder, para alcanzar misericordia y hallar gracia, poder, capacidad para el oportuno socorro. Mi hermano, si hay alguien que nos comprende a la perfección, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, fue verdadero hombre y verdadero Dios. No lo olvides, verdadero hombre y verdadero Dios. Y como hombre experimentó también tentaciones y pruebas. Y Él nunca se vio en la derrota de una prueba y de ninguna tentación. Él siempre en el poder del Espíritu Santo como hombre lo venció. Lo venció. Y nota, mi hermano, ahora, una vez que Él resucitó, se ha convertido en nuestro Dios todopoderoso y que nos da el poder, la gracia suficiente para vencer toda tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos siempre en comunión con Cristo. Mantenernos siempre en comunión con Cristo. Mantenernos siempre en comunión con Cristo. Cuando uno está en comunión, en relación con Cristo todos los días, oramos, nos reunimos, leemos su palabra, nos mantenemos en relación con Cristo. Él nos da la gracia para el oportuno socorro, el poder, la capacidad para vencer, para resistir toda prueba, toda tentación. Así que no lo olvides. Así que no nos metas en tentación. Notas, mi hermano, mantente cerca a Cristo, y la victoria estará asegurada. Mi amigo, si no cuentas con Cristo en tu corazón, mi amigo, si no cuentas con Cristo en tu corazón, no vas a poder vencer. Quiero ser honesto contigo. Yo no te voy a mentir. Yo no te voy a ofrecer algo que no está en la palabra de Dios. Si tú no tienes a Cristo en el corazón, no vas a poder vencer ninguna tentación, ninguna prueba. ¿Y sabes la razón? El pecado. La razón es la presencia del pecado en tu vida. El pecado lo hemos heredado de nuestros primeros padres. Y el pecado nos lleva a decirle a Dios, Dios, ve por tu lado y yo voy por el mío. Nos hace personas independientes de Dios, el pecado. Y eso se evidencia y lamentablemente el pecado es destructivo. Destruye nuestra vida, destruye nuestro hogar, destruye nuestra sociedad, destruye los gobiernos. Eso es lo que hace el pecado. El pecado es una realidad. La gente podrá eliminar la palabra pecado, podrá eliminar todo lo que quieras, llamarle, ponerle otro nombre, todo lo que quieras. Pero los efectos del pecado se ven todos los días en la televisión. El pecado está allí. Así que no podemos evitarlo. El pecado no solamente, escúchame, lo peor del pecado no es solamente habernos alejado de Dios, no es solamente destruir nuestra vida, sino nos conduce a la condenación eterna en el infierno. Nos lleva a la condenación eterna. Yo no puedo mentirte, mi amigo, no puedo. El pecado nos lleva a la condenación eterna.
Pero sabes, hay una buena noticia y esa buena noticia se llama Evangelio. ¿Y sabes qué es el Evangelio? Es que Dios, por amor hacia ti y a mí y a la humanidad entera, envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y lograra nuestra salvación, nuestro perdón y salvación. Así es, porque tú y yo debimos haber muerto en esa cruz e ir a la condenación eterna. Así, y pagar por el pecado, pagar por haber ofendido a Dios. Pero ¿sabes qué hizo Cristo? Se ofreció a sí mismo, por ti y por mí. Tomó tu lugar y el mío, para morir en esa horrenda cruz y lograr el perdón de todos nuestros pecados. Lograr nuestra salvación. Cuando Cristo resucitó, logró nuestra salvación. Y entonces ahora Cristo nos ofrece de su salvación, nos ofrece de su perdón. Y nos ofrece, Él venció al pecado. Y entonces el pecado en Cristo ya no tiene poder ni dominio. Así que, mi amigo, yo te animo, entrégale tu vida a Jesucristo. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, tú recibes de su perdón y de su salvación. Y vas camino a la vida eterna. Pero no solo eso, sino que Jesucristo viene a morar en tu vida y te da la capacidad para vencer todo pecado, toda prueba, para vivir una vida que agrade a Dios. Una vida que agrade a Dios, y te vas a convertir en un hombre y una mujer de bendición a tu familia y a nuestra patria que tanto necesita de hombres y mujeres de Dios. Te animo, entrégale tu vida a Cristo, entrégale tu corazón a Jesucristo. ¿Te gustaría hacerlo? Mira, yo le entregué mi vida a Cristo hace más de 40 años atrás. Yo hice una oración muy sencilla, entregándole mi vida a Jesús. Pero sabes, primero tuve que reconocer mi necesidad de Dios, pedirle perdón a Cristo por todos mis pecados y entregarle mi vida a Cristo. Así que, ¿te gustaría hacerlo? ¿Te gustaría repetir esta oración? Por favor, allí donde estás, señor, señora, joven, señorita, señor, señora, por favor, amigo, amiga, cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite esta oración. La misma oración que yo hice cuando le entregué mi vida a Cristo. Y nunca más volví a hacer esa oración porque Cristo permaneció en mi corazón. ¿Te gustaría entregarle tu vida a Jesús? Repite conmigo esta oración allí en tu corazón. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor Jesús, Señor Jesús, te entrego mi corazón en estos momentos, reconociendo mi necesidad de ti, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida, Jesús. Sálvame de la condenación eterna. Y ahora comienza a usar mi vida para obedecerte, para servirte y para honrarte. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por entrar en mi corazón. Cámbiame, Jesús. Cámbiame, Jesús. Gracias por darme tu salvación y perdón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mi amigo, mi amiga, ¿hiciste esta oración? ¿Le entregaste tu vida a Cristo? Te felicito. Te felicito. No hay más grande oración que hayas podido hacer en tu vida que esta, que entregarle tu vida a Cristo. Y ahora necesitas crecer en tu nueva fe y al final te vamos a dar unos consejos. Escúchame, te vamos a dar unos consejos, pero antes, permítenos conocerte. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, si tú hiciste esta oración conmigo, escribe allí en el Facebook, allí en los comentarios, yo le entregué mi vida a Cristo. Y en YouTube, si tú estás viendo por YouTube, escribe allí en YouTube, yo le entregué mi vida a Cristo. De tal manera que podamos ubicarte y podamos darte unas palabras de consejo. No tengas temor. Escribe allí tu nombre, yo le entregué mi vida a Cristo. Y pon allí, yo le entregué mi vida a Cristo. En YouTube o en el Facebook. Para poder darte unas palabras de consejo, invitarte a un curso muy especial para crecer en tu nueva fe. Mi hermano, no te olvides, mi hermano en Cristo, no seamos autosuficientes. No. Mire que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oremos la oración del Padre Nuestro. No nos metas en tentación, Dios, no nos metas en una prueba, Dios, no nos pongas en una prueba que mañana más tarde se convierta en una tentación. Guárdanos, líbranos, protégenos
Señor, mantente orando, mantente en la palabra, llena tu mente con la palabra de Dios. Mantente en relación con Cristo, con Cristo, con Cristo, con Cristo. Y la victoria estará asegurada. Que Dios te bendiga. Si usted hizo la oración y abrió su corazón a Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados y pidiéndole a Él que le perdone, pues la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 lo menciona. Y como hijo de Dios, querido hermano, en Cristo ahora, usted debe crecer espiritualmente. Por ello, le animamos a que ore fervientemente y regularmente, porque la Biblia dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33, verso 3 lo dice. Además, usted debe alimentarse espiritualmente, obviamente a través de la palabra del Señor. Medítela constantemente, porque ella nos brinda el camino a seguir. Por eso la Biblia menciona: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedas crecer para salvación, como bien lo dice el texto en 1 de Pedro, el capítulo 2 y el verso 2. Finalmente, es necesario que usted pueda congregarse. Bueno, por ahora físicamente no lo podemos hacer, pero dentro de poco yo creo que sí. Bueno, nosotros estamos ubicados en la avenida Alfredo Mendiola, 3435, Distrito de los Olivos, frente al Megaplaza, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Y en pantalla, pues usted tendrá un número telefónico o un correo electrónico para que usted nos pueda de repente contactar, y con gusto nosotros estaríamos dispuestos a poder apoyarlo en lo que crea conveniente. Estamos entonces dispuestos a recibirlo. Sea bienvenido. Hasta la próxima. Esta semana comencemos el día con nuestro Dios en Matutinos de Oración. Los esperamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Del 3 al 6 de septiembre los esperamos en nuestro Congreso Misionero Unido hasta lo último de la tierra. Únete a las plenarias por nuestras plataformas de Facebook y YouTube en los horarios que aparecen en pantalla. E inscríbete a los talleres vía Zoom en el link que aparece en la descripción del video. Los esperamos. Y para los niños, Creciendo en Casa, todos los sábados a las 4 de la tarde y los domingos culto dominical en los horarios que aparecen en pantalla. Todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos una cita en nuestro culto de oración. Todos los jueves tenemos nuestro ayuno y oración hasta el mediodía, y a las 10 de la mañana, como iglesia, nos reunimos para un tiempo de oración en vivo. Los esperamos en nuestros cultos de adoración, todos los domingos, en los horarios que aparecen en pantalla. El domingo a las 8 de la noche tendremos Diálogos que edifican al líder, un conversatorio con el equipo pastoral de Los Olivos para seguir creciendo en todas las áreas de nuestra vida. Seguimos orando por la provisión de Dios a cada familia de nuestra iglesia. Si desea hacer llegar su diezmo y ofrenda misionera, puede acercarse a la iglesia o depositarla en nuestras cuentas del Banco de Crédito del Perú o del Banco Continental. Luego, enviar la foto del voucher al correo o al número que aparece en pantalla, señalando su nombre y al mes que corresponde. Y esta semana tenemos una cita en nuestras redes. Matrimonios, martes a las 8 de la noche. Damas, miércoles a las 6 de la tarde. Varones, jueves a las 8 de la noche. Años dorados, viernes a las 6 de la tarde. Y los sábados son juveniles, en nuevos horarios. Adolescentes, sábado 5:30 de la tarde. Jóvenes, sábado 7:30 de la noche. Y jóvenes adultos, sábados 8:30 de la noche. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Seguimos con Amor en Acción. Todavía puedes dejar tus donaciones en nuestra iglesia, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
respetando las condiciones sanitarias establecidas por el gobierno. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga. Agradecidos a Dios realmente por todo este servicio maravilloso. Hemos podido cantar junto a los niños alabanzas al Señor, adorarle con todo nuestro ser, meditar en su palabra, sabiendo que con Cristo podemos vencer toda tentación y soportar toda prueba. ¿Qué tal si oramos dando gracias al Señor por lo que Él ha hablado a nuestro corazón y pidiendo su protección, sanidad y salvación cada día? Amado Dios, te agradecemos por lo que has permitido hablar a nuestro corazón en este día, porque nos has permitido adorarte y alabarte con todo nuestro ser. Gracias, Señor, porque confiamos en tu palabra, en tus promesas, en saber que contigo somos más que vencedores y que tú fortaleces nuestro interior. Padre, te rogamos tu protección sobre cada uno de los hermanos, de los amigos que nos están viendo, sobre sus familias, y que tú sigas bendiciendo y proveyendo para su hogar cada día. Dejamos todo este tiempo siempre en tus manos y nuestras vidas en tu altar, Señor, confiando siempre en ti y amándote a ti. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Así es, amados hermanos y amigos, feliz Día del Niño. Salude a todos los pequeños alrededor. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.